Mi nombre es Francisca Pineda, estudiante del postdoctorado en profundización filosófica dirigidos por el Dr. Sá y el Dr. Moncada. Su motivación y determinación son una inspiración para nosotros. Gracias por la ética y la sapiencia de trabajo y al equipo de Redis que los acompaña. A la doctora Gualesca, a la doctora Mari y a la doctora Nancy, mil gracias por contribuir a cumplir una meta más en la aventura del conocimiento. Quiero iniciar este inciso con esta frase: el filósofo siempre va de pie, prefiere el bastón de la experiencia al carro rápido de la fortuna Pitágoras. Estas líneas abordan una interesante discusión epistémica en relación al pensamiento filosófico y la modernidad, el cual permitirá encauzar de modo ilustrativo esta reflexión. Se trata de señalar en algunos momentos cómo el pensamiento se puso a sí mismo como trance. En algunos momentos la filosofía trató de aclarar estos supuestos. Sin embargo, remembrar en el inicio o al final de la línea del tiempo implica afinidades sobre la filosofía e ilustra el pensar y la razón, libre de todo dogma que condiciona la búsqueda del conocimiento y la causa. Para iniciar el tema, la opinión de Sack es necesaria al proponer que la complejidad reivindica y hace emerger lo esencial de la existencia humana sin desconocer lo aparente. Desde este matiz, Chavino destaca la necesidad de configurar una nueva cosmovisión paradigmática que cercena la posibilidad del pensamiento libre, heurístico, integrador y flexible, en aras de posibilitar la emergencia de los nuevos posicionamientos epistemológicos. Ante este panorama, el pensamiento filosófico cristiano o el pensamiento medieval, como también se le llama, es una religión abrámica. Se trata de una religión centrada en la formación del pensamiento occidental y que abarca diversas iglesias como la católica, la protestante y la ortodoxa, cuyos distintos ritos y procedimientos comparten elementos como el bautismo, la veneración de la cruz y la lectura de la Biblia. El cristianismo como doctrina se basa en la vida y enseñanza de Jesús en Nazaret. Tienen como libro sagrado la Biblia, compuesta por el Antiguo Testamento. Las creencias del cristianismo varían de acuerdo a la secta específica y la existencia de diversas interpretaciones y valoraciones de la mitología cristiana. Pero las diversas iglesias suelen converger en los siguientes puntos: el universo y el todo, lo que existe fue creado y sostiene la palabra de Dios Padre. La naturaleza divina es triple: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son una misma persona, con misiones diferentes. Esto se conoce como la doctrina de la Trinidad. Esta filosofía se caracterizó por un periodo de crisis de los grandes sistemas filosóficos de la antigüedad. La doctrina principal que mantenía era el saber es igual a la virtud, y como virtud mantenían que era la capacidad del hombre para hacer el bien y actuar justamente. Entre estos pensadores tenemos a Platón, Aristóteles y a Sócrates, que se destacaron en la búsqueda de puntos de la conciencia y el espíritu, y en donde adquieren mayor preponderancia los temas éticos y de religión con relaciones a cuestiones tales como la naturaleza divina, la providencia de Dios, el destino del alma y la salvación del hombre en la unión con la divinidad. Ante este panorama, el ejercicio del pensamiento y la actividad científica hacen entender que la transcomplejidad se crea en espacios de reflexión donde se entrelazan las percepciones objetivas y subjetivas de la realidad, sus dimensiones lineales y multidimensionales, las concepciones universales y multiversales, lo aparencial y lo sustancial, la naturaleza y la antinaturaleza, lo esencial y lo existencial, lo inductivo concreto y lo deductivo abstracto, lo material y lo energético. Es por ello que la fundamentación filosófica transcompleja asume el cambio de movimiento de posiciones de la existencia humana, como la transformación natural que proviene del conocimiento científico. Considera lo metafísico que va más allá de la física. En el pensamiento es la primera fase ante la materialización de las ideas, investigaciones, desarrollo de productos. Desde esta mirada, Sack, refiriéndose al pensamiento, exhorta la necesidad de rebasar lo meramente disciplinar para asumir un conocimiento integral humano, social, global y ecológico desde la potenciación de las posibilidades del lenguaje y de la apertura de nuevos enfoques paradigmáticos que redimensionan lo científico y lo humano. Igualmente, Estela y Mali y Silva dicen que la producción del pensamiento en la transcomplejidad es un proceso infinitamente racional, donde la textura del todo se concibe como la combinación de mezclas de cambio
de tejer y de destejer constantes, tendremos que asumir que el hombre es un ser transcomplejo. La transcomplejidad emerge como un despertar, como un amanecer en el horizonte del saber, que configura en este campo unificado de posibilidades del ser en la cruzada de construir nuevos conocimientos e inéditos para la ciencia. Desde esta perspectiva se puede decir que las connotaciones filosóficas científicas del Renacimiento y la modernidad se basan y se desarrollan principalmente en la filosofía egipcia, los cuales sirvieron de fundamento para las cosmogonías que orientaron la vida y el progreso de muchas civilizaciones antiguas. Este movimiento dio paso al nacimiento de la filosofía renacentista, que llevó a la desintegración del pensamiento teocéntrico, Dios es el centro, y la imposición de un modelo antropocéntrico. Así, el ser humano es el centro del universo y la creación más perfecta es Dios y de la naturaleza, de modo que el ser humano pasa a primer plano. El pensamiento filosófico renacentista italiano tiene en Giordano Bruno un representante digno que expresa el ideal humanista del retorno de la naturaleza y al mismo tiempo la centralización del hombre en el cosmos infinito. La aportación más importante de este protagonista en el campo de la física es la relatividad del movimiento, como lo dijera Nietzsche, abriendo el camino para una nueva aspiración del saber filosófico, con un concepto de superhombre. Se refiere a un hombre nuevo en la historia, libre de miedos y temores. Realizando un recorrido por el discurso científico de la modernidad, está impregnada por un lenguaje compuesto de una amalgama de explicaciones y relaciones causa-efecto, donde se observan expresiones asépticas entre el sujeto y el objeto. En alocución de Sachs, desde esta narratividad le dice adiós a los principios, al conocimiento hecho a base de referentes, a las normas absolutas y definidas. Más bien, se aprovecha de lo contingente, inscrito en un orden simbólico, cultural, histórico e institucional que no ha sido elegido. Es así como el hombre transcomplejo se caracteriza por tener una conducta dirigida a alcanzar objetos, ya que está en aparente búsqueda de la satisfacción de sus necesidades, de modo que la modernidad está inmersa en grandes cambios para la humanidad, desde la forma de pensar hasta la forma de actuar. Los avances del progreso de la revolución científica contribuyen a la cosmovisión de por medio de la provisión racional es posible el mejoramiento de la vida de los hombres, y no solo se creen las posibilidades sino también inexorables. Esta visión global y a la vez detallada de la filosofía a través de la historia de sus figuras principales como Descartes, que fue su objetivo fue en comprender la verdadera realidad del mundo, así como Nietzsche en El superhombre fue apropiado por Hitler para dar apoyo filosófico al nazismo. Hegel, con la dialéctica hegeliana, asegura que toda noción o tesis contiene en sí misma una contradicción. Kant y su aproximación de la metafísica lo elevan a lo más alto entre los filósofos de la historia. Y Marx sostenía que, conociendo los sistemas de las propiedades de cualquier sociedad a lo largo de la historia, podíamos comprender lo relacional social en dicha época. Asimismo, germina la imagen de un continuo histórico donde la antigüedad, lejos de ser emulada como un periodo glorioso de la humanidad, para ser considerada en la infancia del hombre, que alcanza en la modernidad la madurez. Es el momento en que el hombre tiene conciencia de su emancipación, cuando puede proveerse por sí solo de los parámetros epistemológicos morales. Como lo dice Nietzsche, el sujeto se ha disuelto en el juego de las interpretaciones. A manera de concluir, como lo dice el Dr. Sachs en el discurso filosófico de la modernidad, esta conciencia histórica y seccional que vamos a surgir en los nuevos modernos a través de la reflexión sobre el principio del tiempo como lo nuevo, lo original y lo mejor, tiene que encarnar en el desafío de extraer su normalidad, pues así la transcomplejidad constituye una propuesta emancipadora y transformadora tanto para el ser humano como la realidad. El universo es visible, nada cuesta identificar lo sólido de lo físico. Muchísimas gracias.